Bienvenidos a la tercera lección del curso de español de bachillerato por madurez. En esta lección veremos el tema estructuras gramaticales. El análisis sintáctico. La primera de las partes de un análisis sintáctico morfológico analiza la función que las palabras juegan en una oración. Hay dos partes que hay diferenciar en una frase: el sujeto y el predicado. La primera se obtiene preguntando al verbo de la oración. La segunda por eliminación. Lo que no sea sujeto es predicado. Así, en la frase "la niña bailó bien". ¿Quién bailó? La niña. El sujeto es la niña. Niña es el núcleo. La es el artículo determinante. A bailó bien es el predicado. A bailó es el núcleo. Bien es el complemento predicativo. El análisis morfológico. Esta segunda parte del análisis estudia la clase de palabra que es cada una de las que compone la oración. En la frase "la niña baila bien", el análisis morfológico sería el siguiente. La, artículo femenino singular. Niña, sustantivo punto comillas bailó. Del verbo bailar. Verbo en tercera persona del pretérito perfecto simple. Bien, adverbio. Uso del gerundio. Las terminaciones ando, yendo, yendo son las terminaciones del gerundio que se agregan al radical de los infinitivos. Amando, teniendo, huyendo. Por sí mismo, el gerundio no expresa el tiempo en que ocurre la acción. El tiempo se deduce de la forma verbal de la oración en que está. Ejemplo. Caminando se llega a Roma. Acción imperfecta. Pensando, he llegado a la siguiente conclusión. Acción perfectiva. Riendo, pasando, escribiendo. Gerundio simple. Habiendo reído, viendo pasado, habiendo escrito. Gerundio compuesto. El gerundio es una forma del verbo, así que tiene la función gramatical de expresar acción, o estado. Siempre funciona relacionado con otro verbo, y debe utilizarse con cuidado para evitar ambigüedad en la expresión. Uso correcto. Para indicar la manera de ejecutar la acción, como adverbio de modo del verbo principal. Funciona como complemento circunstancial. Ejemplos. Ellos aumentaron las ventas, bajando los precios. Bajar los precios es la manera de lograr el aumento de las ventas. Ella entró corriendo al ascensor. Señala una manera de entrar. Asegure la información, grabándola en un CD. Grabar la información es la manera de asegurarla. Para indicar un estado o una acción que no ha concluido, combinado con un verbo auxiliar conjugado. Conviene auxiliarlo con verbos que significan estado o proceso como ser, estar, seguir o continuar. Ejemplos. El auditor está revisando la contabilidad del primer semestre. La revisión se realiza actualmente. Sigo pensando que debemos aumentar la productividad. No he dejado de pensar eso. Mi opinión no ha cambiado. Resulta ambiguo usar como auxiliares verbos que tienen otro significado principal como ir o venir. Ejemplos. El equipo viene cumpliendo el programa de trabajo. Debe ser. Ha cumplido, además. ¿Quién viene, o de dónde? Iremos realizando las adaptaciones necesarias. Debe ser. Realizaremos, además. ¿Quién irá, o a dónde? Para expresar una acción que pasa justo antes o al mismo tiempo que la acción expresada por el otro verbo, en combinaciones de oraciones. Este caso requiere el uso de puntuación, pues el gerundio es el núcleo de una proposición explicativa. Ejemplos. Abriendo la oficina, se percató de que las luces estaban encendidas. Subiendo la escalera, encontré al director. Yo soy quien sube la escalera, y quien encontró al director. El enunciado no contiene información acerca de si el director sube, baja o está quieto. Hablando de la inflación, mencionó las ventajas de la disciplina fiscal. En este tipo de oraciones, el sujeto del gerundio es el mismo que el del verbo que rige la oración, a menos que haya un sujeto explícito o tácito del gerundio. Ejemplos.
Habiendo entrado el gerente, todos se pusieron a trabajar. Aun habiéndolo dicho tú, yo no lo creo. Proponiéndonoslo, el asunto quedará resuelto. Uso incorrecto. Como adjetivo de un sustantivo, un pronombre o un grupo nominal. Es incorrecto el gerundio con función adjetiva, porque es una forma verbal, y solo debe indicar acción, transformación o cambio. Ejemplos. Detuvieron un coche transportando mercancía robada. Debe ser que transportaba. Se publicó un decreto, modificando las anteriores disposiciones. Debe ser que modifica. Para expresar una acción posterior a la acción expresada por el otro verbo, o para expresar consecuencia. Ejemplos. Puse todas las cartas en sobres, enviándolas a los clientes. Debe ser. Y las envié. Se recibió el informe, siendo entregado al comité. Debe ser. Y fue entregado. Se firmó el acuerdo, quedando todos satisfechos. Debe ser. Y quedaron. En resumen, son incorrectos los gerundios que expresan una acción posterior a la del verbo principal, y cuando califican a un sustantivo o grupo nominal. Concordancia entre el pronombre y su antecedente. Un pronombre es una palabra que puede sustituir a un sustantivo en una oración. Por ejemplo, en la oración Michelle llevó a su perro a dar un paseo, la palabra su reemplaza a las palabras de Michelle. El antecedente es la palabra a la que se refiere el pronombre. Cuando se combina con un antecedente, el pronombre se llama referente. En el ejemplo anterior, Michelle es el antecedente de su. Un antecedente singular necesita un pronombre singular, y un antecedente plural necesita un pronombre plural. Por ejemplo, las oraciones Bill cogió su sombrilla y las chicas leyeron su libro son correctas. Una frase después del sustantivo no cambia la pluralidad de su referente. Por ejemplo, la caja y la caja de canicas tendrán el mismo pronombre, así como la caja se asienta en su rincón y la caja de canicas se asienta en su rincón. Cuando haya pronombres indefinidos como el sustantivo en una oración, el referente aún debe ponerse de acuerdo en la pluralidad con el pronombre indefinido que actúa como antecedente. Los pronombres indefinidos singulares son cada, cualquier, ningún, un, nadie, nada, alguien, algún, algo, todos y todo. Estos pronombres indefinidos singulares requieren un referente singular. Por ejemplo, nadie puede lamer su codo. Los pronombres indefinidos plurales son varios, pocos, ambos, y muchos. Estos pronombres indefinidos requieren un referente plural, como en varios de los niños juegan con sus juguetes. Cuando el objeto de la preposición puede ser contado, como los huevos o las sillas, utiliza un referente plural. Por ejemplo, todas las papas perdieron su calor. Cuando el objeto de la preposición no puede contarse, como el agua o la harina, utiliza un referente singular. Por ejemplo, toda el agua se derramó fuera de la taza. Cuando hay múltiples sujetos en una oración unidos por i, utiliza siempre un referente plural. Por ejemplo, venían a, hicieron todo lo posible. Los sustantivos colectivos, o sustantivos que representan grupos, como equipo, paquete o clase, pueden ser singulares o plurales dependiendo de si el grupo está actuando como una unidad o como individuos. Por ejemplo, la clase dio su opinión contra los miembros de la clase dieron sus opiniones. Concordancia entre los elementos del grupo nominal y sus modificadores. El grupo nominal tiene como núcleo un sustantivo o elemento equivalente, un pronombre, un infinitivo o una palabra que se haya sustantivado. El núcleo nominal puede aparecer acompañado por dos tipos diferentes de modificadores: determinantes y complementos del nombre. Modificadores del núcleo. La función de determinante. Desempeñan esta función sintáctica o artículos: el niño, un niño, y los determinativos antepuestos al sustantivo. Demostrativos: este niño,
posesivos, mi niño, indefinidos, algún niño, numerales, 3 niños, interrogativos y exclamativos, ¿qué niño? ¿Qué niño? Modificadores del núcleo. La función de complemento del nombre. Modifican al núcleo de 2 modos diferentes. Complementos especificativos. Restringen la referencia al sustantivo. Ejemplo. Prefiero las camisas azules. No cojas matas venenosas. Me he comprado un cuaderno de geografía. Su hermano, el futbolista, vino a recogerla. Complementos explicativos. No restringen la referencia del sustantivo, sino que expresan cualidades o matizaciones que afectan a todo el conjunto de seres designados por él en un contexto determinado. Ejemplos. A lo lejos, se le distinguía aún sobre la nieve blanca. Matías, mi hermano, ha venido a verme. Concordancia entre el sujeto y el verbo. La concordancia entre el sujeto y el verbo puede basarse en la forma gramatical, número, persona y género, y en el sentido. En la mayoría de los casos, el verbo concuerda con el sujeto en número y persona. Ejemplo. El perro ladra, yo como, nosotros corremos. Sujeto compuesto con el verbo en plural. Cuando hay varios sujetos, aunque esté cada uno en singular, la concordancia debe hacerse con el verbo en plural. Ejemplo. La niña y el perro juegan en el jardín. Sujeto compuesto con el verbo en singular. El verbo aparece en singular, a pesar de que el sujeto sea compuesto. Ejemplo. Comer y beber en exceso es malo para la salud. En esta lección, empezamos hablando del tema el análisis sintáctico y el análisis morfológico. Hablamos de la concordancia entre el pronombre y su antecedente y la concordancia entre los elementos del grupo nominal y sus modificaciones. Por último vimos la concordancia entre el sujeto y el verbo. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 889800323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.